Dios le bendiga a mis santos hermanos y amigos. Hoy quiero hablarles acerca del don de lenguas. Y para esto nos vamos al libro de Primera de Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 15. Un ratito. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire, en las lenguas espirituales, o hablar en nuevas lenguas o lenguas extrañas, regularmente la gente se confunde en esto. ¿Por qué se confunde? Regularmente porque no lee las Sagradas Escrituras. Y la Biblia es clara en las enseñanzas. En las lenguas espirituales, o hablar en nuevas lenguas, ¿no es cierto? Existen dos clases de lenguas. La primera es las lenguas angélicas, ¿no es cierto? La que hemos leído aquí. Repito, Primera de Corintios, capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces, estas lenguas angélicas regularmente son las primeras porque existen, repito, dos clases de lenguas o nuevas lenguas espirituales. Existen dos clases. Entonces, las angélicas, como dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, ahí lo dice. Entonces usted puede ver la diferencia entre, dice, si yo hablase lenguas humanas, o sea, lenguas humanas lo que regularmente nosotros hablamos, ¿no es cierto? Ahorita estoy hablando en lenguas humanas. Y si, por ejemplo, yo he estudiado inglés y hablo inglés, estoy hablando lenguas humanas porque la he aprendido. Ahí no hay nada espiritual, ¿no es cierto? No hay nada de parte del Espíritu Santo. Entonces las lenguas angelicales o angélicas, estas lenguas regularmente son lenguas extrañas. ¿Por qué son lenguas extrañas? Porque son lenguas espirituales, angélicas o angelicales o de los ángeles. Estas lenguas regularmente nadie las puede entender, solamente Dios. A veces ni usted mismo las puede entender, porque es una lengua extraña, es una lengua diferente, ¿no es cierto? Es algo sobrenatural. Por eso es que hay gente que se burla cuando ve a un cristiano hablando unas lenguas distintas, lenguas diferentes. Como no tiene el conocimiento de la palabra del Señor, entonces regularmente se confunde y se burla. Pero estas lenguas angélicas o angelicales, estas lenguas son lenguas extrañas, lenguas diferentes, ¿no es cierto? Entonces estas lenguas regularmente angélicas, estas lenguas son privadas. Estas lenguas usted puede hablarlas en la iglesia en alta voz cuando haya intérpretes. O sea, cuando alguien tenga el don de interpretación de lenguas, esta primera clase de lenguas que son lenguas angelicales, usted puede hablarlo en la iglesia. Pero cuando hay intérprete, o sea, cuando alguien viene, usted habla en lenguas, usted se calla, viene el intérprete y dice, así dice el Señor, e interpreta las lenguas que usted habla. Pero en el caso de que no haya algún intérprete, lo recomendable precisamente es hablar, ¿no es cierto?, para sí mismo, en medio de la oración o despacio, para sí mismo, porque no hay intérprete. Entonces por eso se llaman lenguas privadas, ¿no es cierto? Y vamos a ver el texto bíblico en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
Esta es la primera clase de lengua, porque acuérdense que existe dos. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Entonces estas lenguas privadas se habla por el Espíritu, pero se habla misterios y nadie le entiende. Y si no hay intérprete, ¿no es cierto?, no debe alzar la voz con estas lenguas, sino que debe hablarlo en silencio para sí mismo, porque no hay intérprete. Entonces, esto lo dice en la Biblia, vamos a ver, aquí mismo está. Esto está en Primera de Corintios, ¿no es cierto? Este versículo, 1 de Corintios capítulo 14, versículo 28, y dice, y si no hay intérprete, vamos por el 27 para que usted se empape mejor, ¿no es cierto? Dice, si habla alguno en lengua extraña, es extraña porque nadie la puede entender, por eso repito, hay personas que se burlan de esto, pero regularmente a veces no es culpa de las personas que se burlan de esto, sino que a veces es culpa de las personas que habla lenguas privadas, pero lo hace en público, gritando. Yo he visto a personas cantando alabanzas y hablando en lenguas extrañas sin interpretarlas, porque también el que habla lenguas extrañas puede ser que Dios le haya dado el don de interpretación y pueda interpretarlas. O sea, habla en lenguas y ahí mismo hace una pausa y de ahí mismo habla. Así dice el Señor, que esto, que lo otro. Se le habla una palabra de parte del Señor. Este es en lengua extraña, ¿no es cierto? Pero si no hay intérprete, ni la propia persona tiene el don de interpretación de estas lenguas extrañas, dice las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, que vamos a leerlo, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y un intérprete, si se da cuenta. Si hay tres personas que hablan lenguas extrañas, deben hablar por turno. Lo que he visto regularmente en muchas personas es que toditos están hablando lenguas extrañas. Y eso es una confusión. Es porque no leen la Biblia. Piensan que haciendo esto, hablando estas lenguas espirituales privadas, creen que demuestran espiritualidad y no hay nada de espiritualidad ahí. Hay un desorden porque no hay un intérprete. Entonces, si no hay intérprete, no puede hablar. Estas lenguas extrañas no las puede hablar en una forma alta o pública. Mire lo que dice. Y si no hay, versículo 21, 28, estamos en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces estas lenguas privadas, cuando usted está hablando en lengua extraña que usted mismo no entiende, habla misterios a Dios, eso es de parte de Dios. Pero si no hay intérpretes en la iglesia, o sea, si usted está hablando lenguas extrañas en la iglesia y hay bastantes personas y no hay ningún intérprete, pero usted la está haciendo público, esto yo he visto hasta en ministraciones. La gente está ministrando y habla lenguas, y otra persona que está ahí hablando y no hay ni intérprete. Por eso es que hay una confusión dentro de la iglesia y hay personas que se burlan de esto. Se burlan porque no tienen conocimiento y por el desorden que hace la misma iglesia. Por eso las Sagradas Escrituras es clara y dice, y si no hay intérprete, calle en iglesia. Dice que calle, o sea, que deje de hablar públicamente. ¿No es cierto? Estas lenguas extrañas. Deje de hablar públicamente porque no hay intérprete. Calle en iglesia, o sea, deja de hablar públicamente, arrodíllate, pero sigue hablando en lenguas. Pero hazlo despacio, para ti y para Dios, porque el hablar en lengua no es para los hombres. En lenguas extrañas no es para los hombres, es para Dios y es para tu propia edificación. Por eso en el versículo 28 dice,
Y si no hay intérprete, calle en iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, estas lenguas privadas, si no hay alguien que esté interpretando y estás hablando en público y gritando y hablando en lengua, entonces has entrado en un desorden espiritual. Por eso lo recomendable es que hables lenguas espirituales cuando no haya ningún intérprete, ¿no es cierto? La hables despacio, para ti y para Dios. En otras palabras, que lo escuches tú y lo escuche Dios. Que no lo escuche el resto de personas. Porque no hay intérprete. Si el hablar en público regularmente es para que alguien te lo interprete. Pero, por ejemplo, un ratito estás hablando lenguas extrañas y nadie se levanta como intérprete, calla, tranquilo, y habla despacio, y habla para Dios y para ti. No es que no hay que hablar, la gente se confunde, no es que no hay que hablar en lengua, hay que hablar. En la iglesia actualmente ha dejado de esto. Ya los jóvenes ya no buscan el hablar en lengua, buscan en tener amistades, pero no buscan hablar en lengua. Ya los ancianos tampoco buscan esto. Esto debe ser lo básico. Porque en hablar en lengua recibes un poder adicional, como dice la Sagrada Escritura, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la iglesia en la actualidad tiene que llenarse del poder de Dios. Y para esto debes hablar lengua. O sea, debes pedirte que Dios te bautice en Espíritu Santo. Y esto es lo que debe buscar la iglesia. Entonces, si no hay intérprete, calla. Pero sigue hablando para ti y para Dios, porque Dios sí le entiende. ¿No es cierto? Entonces aquí la gente se confunde y dice, no, las lenguas, dice, deben entenderlo otras personas. Por eso hay dos clases de lenguas espirituales. La primera son las angélicas, las que estamos viendo que son privadas. Pero si hay intérprete, hágalo público. Y esto regularmente en la iglesia de Dios, en las iglesias no han salido esto. Te ve gente ministrando y habla lengua y la gente ni le entiende. Y no hay intérprete. Otras personas ahí dentro de la iglesia hablan lenguas y nadie hay intérprete. Todo el mundo hablando lenguas y nadie interpreta. Lenguas angélicas estoy hablando, la primera. Entonces por eso hay gente nueva que va a la iglesia sale turbada, sale confundida. Hasta el mismo pueblo del Señor sale con dolor de cabeza. Y le dice, tengo dolor de cabeza. Y las personas que han ministrado de esa manera le dicen, tienes dolor de cabeza porque andas en la carne. No, no es que ande en la carne. Lo que pasa es que tiene dolor de cabeza porque se movió una confusión ahí. No es que no hay intérprete. Pero estas lenguas, repito, son privadas. Hablar esta clase de lenguas. Ahora existe la segunda, que son hablar en lenguas, pero estas lenguas son públicas. O sea que estas lenguas usted la puede hablar en una campaña, estas lenguas usted la puede hablar dentro de la iglesia, pero estas son públicas. ¿Por qué? Porque las otras personas sí las pueden entender. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, vamos a ver. ¿Ya? Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice. Estamos en Hechos, capítulo 2, del 1 en adelante. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto no, lea bien, que dice en otras lenguas. Sí me explico. Dice en otras lenguas, pero acá dice en lengua extraña. Vamos a hacer un recordatorio. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña que nadie la puede entender. Esa es la primera, que son las privadas. En la segunda dice, ¿no es cierto? Se llenó del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, en otras lenguas, y lengua extraña es diferente. En otras lenguas, ¿no es cierto? Ustedes las pueden entender, pero en lengua extraña no, solo Dios.
Entonces, por eso la Sagrada Escritura dice, ¿no es cierto? En la segunda, que son las lenguas públicas, dice, y todo, voy a leer nuevamente, Hechos capítulo 2, versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba, ¿no es cierto? Dice, le daba que se hablasen o se expresen. Versículo 5. Había en Jerusalén judíos allí residentes, varones piadosos, procedentes de todas las naciones debajo del cielo. Y al ocurrir este estruendo se juntó la multitud y quedaron desconcertados o sorprendidos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno, ¿no es cierto?, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes junto con judíos y prosélitos. Cretense, árabe, lo oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla del Señor. Es increíble esto. Estas lenguas, las segundas, son públicas. Estas lenguas públicas es cuando viene el Espíritu Santo sobre usted. Usted está en una campaña, viene el Espíritu Santo y usted comienza a hablar en otras lenguas. En lenguas, otras lenguas. Entonces, de pronto ahí, donde usted está en la campaña, de pronto hay un varón que es, por decirlo, de Estados Unidos. Y a lo que usted está hablando en otras lenguas, esa persona le entiende. Porque eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y toda la gente le entendía. Habían romanos, mesopotamios, habían judíos de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, regiones de África. Cada uno tenía una lengua diferente. Pero en el momento que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, entonces ellos hablaron una lengua diferente, ¿no es cierto? Una lengua distinta hablaron ellos. Por eso habla las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así oirá, dice el Señor. Entonces aquí usted le ve, estas lenguas son públicas. Estas lenguas son públicas porque todas las personas le entienden. Lo que pasa es que usted habla en otras lenguas, en una lengua que tal vez, por ejemplo, usted nunca estudió inglés. Pero en el momento que viene el Espíritu Santo, usted habla inglés. Y hay alguien que está ahí, un varón de Estados Unidos, por decirlo así, y le escucha las maravillas que usted habla de parte del Señor. ¿Cierto? De pronto hay un árabe ahí, y usted comienza a hablar en lenguas y habla en árabe las maravillas del Señor. Entonces hay un árabe ahí y ese se queda atónito, como pasó en el día de Pentecostés. Entonces esas lenguas sí se pueden entender, porque regularmente es en otras lenguas, no es en lengua extraña, no son lenguas angélicas. Estos son otras clases de lenguas, como está escrito en la ley, que de esa manera hablará. Porque estas lenguas regularmente son públicas, es para que las personas vengan a un arrepentimiento. Por eso usted ve que aquí en el libro de Hechos capítulo 2 los apóstoles lo hablaron. Y esto regularmente existe una confusión, porque no conocen los dos tipos de lenguas que se pueden hablar, una privada y una pública, que ya lo explicamos. Y la gente se burla cuando escucha hablar en lenguas extrañas, que es la primera, la privada. ¿No es cierto? Así no debe ser, dice, se debe entender. Esa es la lengua extraña, la privada. El error de la persona es que está hablando en público cuando no hay intérprete. Pero las lenguas públicas, esas sí usted puede hablarlas como sea y otras personas la van a entender. Entonces por eso existen dos clases de lenguas espirituales, ¿no es cierto? Las angélicas y la lengua, otra clase de lenguas. Pero estas en sí, en una sola, es hablar en nuevas lenguas
o ser bautizado, como dice en el libro de Hechos. Con el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y todos fueron bautizados, dice, y aparecieron lenguas de fuego repartidas y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, si se da cuenta. Entonces regularmente aquí vienen las personas que no hablan lenguas. No hablan lenguas no porque Dios no quiere que no hablen lenguas. No hablan lenguas porque no les gusta meterse en el Señor, no les gusta profundizarse en las cosas del Señor. Entonces siempre son personas que les gusta vivir una vida espiritual cómoda, se resignan a la vida espiritual que llevan y no quieren meterse a la profundidad, porque la Sagrada Escritura dice que esto es para nosotros, para nuestros hijos y para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entonces regularmente hay gente que no habla lengua y se opone a esto. No, que el apóstol Pablo dijo que mejor era hablar en otra lengua, mejor es hablar en lengua para que me entiendan. Y por eso es que ahora muchas personas ya no hablan lenguas espirituales dentro de la iglesia, las lenguas públicas o las lenguas en privado, porque regularmente a veces tienen esta clase de temor, porque la gente se levanta diciendo que no es así. Yo conocí una vez un varón que hasta hizo un folleto, que no hay que hablar lenguas espirituales, ninguna de las dos, ni las privadas ni las públicas. Que las lenguas que hablaba el apóstol Pablo era como, dice, como era fariseo, entonces él conocía alguna clase de lengua y esas eran las lenguas que hablaba, blasfeman contra el Espíritu Santo. Aquí la Biblia es claro. Yo no sé por qué la gente se deja llevar de otras cosas. La Biblia es claro, habla de hablar en lengua. Y la iglesia del día de hoy debe buscar el ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y debe buscar hablar en nuevas lenguas. No es tiempo de estar discutiendo, de estar peleando. Es tiempo de meterte en el Espíritu Santo y llenarte del poder de Dios y hablar en nuevas lenguas, las privadas y las públicas. Porque cuando te bautiza, dice la Sagrada Escritura, entonces viene el Espíritu Santo y te llenas de poder, recibes un poder adicional. El poder que tienes cuando vienes a los pies de Cristo es un poder regularmente el que recibes a los pies. O sea, cuando aceptas a Cristo, Dios te da poder. Este poder es, dice, para que en el nombre de Jesús eches fuera demonios, hables nuevas lenguas, prediques el Evangelio. Este es un poder. Pero cuando eres bautizado con Espíritu Santo y fuego, como dice el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando seas bautizado con Espíritu Santo y fuego, recibes un poder adicional, o sea, un poder mayor que el que tienes. Y este poder te sirve para ayudar y ministrar, pero un poder que edifica, porque la gente ahora se confunde con el poder de Dios y te amenazan con el poder de Dios. No, el poder de Dios es un poder que te edifica, que te cambia, que te transforma, que te restaura. ¿Cuándo sabemos que una persona está llena del poder del Espíritu Santo? Sabemos que una persona está llena del poder del Espíritu Santo cuando ve al hermano caído, lo levanta. Cuando ve que una persona tiene necesidades, le suple las necesidades. Cuando ve que una persona está confundida espiritualmente, viene y le ayuda espiritualmente. O sea, le ayuda para que tenga la luz del Evangelio, porque solamente el enemigo es el que enceguece. Y regularmente el cristiano debe saber esto, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que cada uno de nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo, es tiempo de buscar hablar en nuevas lenguas, para que de esta manera puedas, ¿no es cierto?, ser lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí nomás me quedo. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo, ¿no es cierto? Estoy dispuesto a contestar. Bueno, si no hay ninguna pregunta de mi parte, Dios les guarde y Dios les bendiga y adelante con el Señor. Amén.